Yo diría que a partir de 2003-2004 podría listar algunos grandes cambios que ha tenido el Mercosur de la siguiente manera. Primero, claramente la comprensión histórica o la valorización estratégica del proyecto de integración, del proyecto de unidad, estoy hablando de 2003-2004 y los años siguientes, ¿no? Por parte del liderazgo regional, es decir, de los jefes y jefas de Estado, básicamente, ¿no? Como principales impulsores de esto. Esto es importante porque tenemos el ideal de unidad latinoamericano es parte de nuestra historia, es parte de nuestro capital cultural, pero la apuesta a la integración ha tenido altibajos, ¿no? A lo largo de la historia, ha tenido distintas intensidades. Y estuvimos en una etapa a partir de 2003-2004 en Sudamérica de una intensidad importante, fundamentalmente impulsada por la política, porque las condiciones materiales no son favorables a la integración. No, digo, en perspectiva de largo plazo, ¿no? Tuvimos matrices productivas orientadas a otros objetivos. En alguna etapa a abastecer a la metrópoli, después a imperios varios, ¿no? Parte de la composición del capital fuertemente extranjerizado, es decir, que es sumamente importante para poder producir alguna transformación en términos de avanzar en la integración, el que haya una fuerte voluntad política para que ello suceda, porque hay que transformar estructuras importantes, ¿no? ¿Cómo fue variando en estos últimos años? De 2003-2004 hacia acá, ¿cómo fueron las olas? Yo creo que ha habido una intensidad importante, pero también grandes dificultades que tienen que ver justamente con esta estructura, ¿no? Donde la oposición a la integración es muy fuerte, no a nivel popular, ciudadano, sino a nivel de ciertos intereses, sobre todo capital concentrado, transnacionalizado, es lo que planteaba antes, ¿no? Algunos sectores del capital en cada uno de los países, para los cuales es mucho más conveniente en algunos casos inserciones internacionales con acuerdos directos, en algún momento con Estados Unidos, después con la Unión Europea, es decir, pero que reflejan intereses muy poderosos pero a la vez minoritarios, es decir, contrarios a cualquier proyecto nacional o regional de desarrollo con inclusión, ¿no? Son sectores que son minoría en términos de la sociedad, ¿no? Pueden tener mucho poder fáctico, real, pero poca representatividad. ¿Y esto es lo que ha ido afectando y a la vez el hecho de que gobiernos que han tenido un interés profundo por resolver deudas históricas en términos sociales, de redistribución de la riqueza, etc., pueden tener políticas que no necesariamente son convergentes, ¿no? Vos priorizás un proyecto de industrialización, en algunos momentos puede ser no convergente con un proyecto de desarrollo del país vecino. Digo, son las contradicciones de un fuerte compromiso con el proyecto de integración por parte del liderazgo regional, sobre eso no tengo dudas, a partir del cambio de época en nuestra región, y la propia dinámica de la integración y de la profundización de determinados proyectos de desarrollo que son concebidos nacionalmente. Entonces eso genera contradicciones. En este momento estamos en una situación de crisis internacional muy fuerte. La película hoy, la foto hoy? Hoy la película está compleja. No llegué a hablar de esos cambios, pero esos cambios han implicado grandes conquistas en términos del proyecto de integración, ¿no? De las múltiples dimensiones en las cuales, por ejemplo, el Mercosur se ha ampliado en términos de tener políticas regionales, ¿no? Ahora vuelvo a la foto actual, pero los elementos que quería plantear de esos cambios son las conquistas que forman parte de la foto actual también.
pero que no son irreversibles y que según cómo se resuelva la situación actual podemos profundizarlas o podemos volver atrás, ¿no? Entonces, el segundo elemento que yo plantearía de esta etapa de cambios en la integración es, en el caso del Mercosur concretamente, la ampliación de las dimensiones de la integración en términos de que el Mercosur comienza a tener políticas públicas coordinadas para sectores que el Mercosur no incluía con anterioridad y comienza a interpelar a sujetos nuevos en línea con los objetivos nacionales de inclusión. Te doy un ejemplo. La agricultura familiar. La agricultura familiar representa, sin contar a Venezuela, 5 millones de familias en el Mercosur. Representa 5 millones de familias, representa la seguridad y la soberanía alimentarias, representa el arraigo en el territorio, la diversidad cultural, la identidad. Todo eso es la agricultura familiar para nosotros, ¿no? En nuestra región. Ahora, hasta el año 2004 la agricultura familiar para el Mercosur no existía. Sí, el Mercosur incluyó a la agricultura de producción a gran escala, ¿no? Pero los pequeños productores, la agricultura familiar, campesina, indígena, de pescadores artesanales, no existía para el Mercosur. En el año 2004 el Mercosur crea la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, un ámbito del Mercosur que comienza a tener políticas públicas para el sector. Pero así ocurrió con las cooperativas, con las mujeres, con los afrodescendientes, con los pueblos originarios, con los derechos humanos. El ámbito del Mercosur que comienza a coordinar acciones en temas de derechos humanos nace en el año 2004. Es decir, que todo esto hace que el Mercosur a partir de 2003-2004 se convierta en otra cosa, en línea con los cambios que están sucediendo a nivel de cada uno de los países, ¿no? Con sus matices, con sus ritmos distintos, con sus énfasis, con sus jerarquías, digamos, en términos de qué temas se priorizan y qué no, pero en líneas generales es eso. Entonces tenemos un Mercosur más denso, más rico, más complejo, que ya no está centrado solamente en lo comercial, sino que comienza a tener políticas en una enormidad, porque son muchas, de otras agendas, y incluyendo, interpelando a otros sujetos sociales. Pero reversibles. Siempre reversibles, sí, siempre reversibles. El otro de los elementos es que se cambian también algunos objetivos políticos de agendas que ya existían. Por ejemplo, lo que llamamos la agenda sociolaboral del Mercosur existía desde el 91. Es decir, el mercado de trabajo era parte de esta integración de mercado. Pero a partir de la última etapa cambia la perspectiva y ya no hablamos de un mercado de trabajo funcional a las necesidades del mercado, sino que hablamos de cómo colectivamente, como Mercosur, ampliamos y garantizamos los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces tenemos inspecciones conjuntas en zonas de frontera, de los lugares de trabajo, tenemos ampliación de derechos, tenemos una nueva declaración sociolaboral aprobada en la última cumbre en Brasilia. Es decir, que agendas que ya existían siguen existiendo, pero con unos objetivos completamente diferentes, ¿no?